Hola, ¿qué tal, familia Bio4? Bienvenidos a Bioencuentro Podcast. Te saluda Gabriela Rubalcaba. Un placer estar con todos ustedes. Hoy tenemos, chicos, un temazo que déjenme les digo, nos habían estado pidiendo este tema muchísimo ya en versión podcast. Así es que hoy vamos a estar hablando la biofísica de la diabetes. Claro que sí, hoy vamos a estar hablando de diabetes, vamos a estar hablando de el protocolo a seguir dentro de Bio4, y bueno, sé que es un tema que les gusta mucho. Hoy vamos a estar platicando sobre esta base biofísica, que es la tecnología con la que también están diseñados los suplementos, así es que no te lo puedes perder, corre por papel, pluma, porque va a estar súper interesante. Y así como de interesante también es el producto que vamos a estar obsequiando al final del programa a la primer persona que conteste correctamente la pregunta de nuestro invitado. Se va a llevar un Ganoe. Algo clave en esta condición, chicos, ya desde el producto sabemos dónde va enfocado, cuál es uno de los productos claves, así es que la primera persona que conteste correctamente se lleva un Ganoe. Así es que, chicos, súper tema, súper producto y no podía quedarse atrás. Súper invitado, persona que está el día de hoy conmigo para desarrollar este tema. Lo conocen mucho, él es médico de profesión. Se ha especializado mucho en esta parte de investigación en cuanto al desarrollo de hongos, por eso él dirige INAR, que es esta planta productora de hongos medicinales, empresa hermana Bio4, y bueno, es dentro del grupo de terapeutas y del consejo interno de Pure Life, de este consejo técnico, por supuesto, gran líder networker y accionista de la compañía. Y le doy la bienvenida al doctor Pedro Alonso Rubalcaba. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un saludo muy grande a la gente, a toda la familia Bio4 que nos está viendo en este momento. Y bueno, como bien comentas, ¿no, Gaby? Un tema muy esperado. Y pues bueno, vamos le dando, porque hay muchísima tela de Tela. dónde cortar. Y vamos a hablar también de la suplementación Bio4, cómo nos puede Exacto. ayudar. Pero bueno, hablar de diabetes es algo súper amplio, Gaby. Sí, pero que está atacando nada más México. Yo creo que está dentro de la población a nivel mundial. Es un foco tremendo el tema de diabetes y que cada vez, Pedro, salen más y más cosas, más y más información. Pero al final de cuentas se sigue presentando, sigue habiendo complicaciones, sigue avanzando, y sobre todo entenderla desde una perspectiva que nos encanta, que es esta parte biofísica que siento que nos da mucha luz, mucha guía. Y trabajar con las leyes físicas, pues es trabajar con resultados sí o sí. Así es. Mira, la diabetes creo que ha avanzado Ujú. muchísimo esta condición de manera explosiva en nuestra sociedad. Pero ¿qué es lo que más a veces nos preocupa, Gaby? Nosotros, como gente en el área de la salud, y en el entendimiento del equilibrio, desequilibrio del cuerpo humano para que nos lleve a las enfermedades, ¿no? Para empezar, yo pongo el ejemplo como una parábola, en donde tú tienes un arco y se puede desviar un poquito la información, vamos a decirlo, o el concepto, la idea de una enfermedad. Y si se desvía poco, pues no es mucho. Pero si esa palabra se empieza a ampliar, entonces cuando tú marcas una línea, la línea ya se abrió totalmente. Y de un Exacto. punto A a un punto B, estás totalmente fuera, Desfasado, ¿no? desfasado de un concepto natural. Y creo que eso nos ha pasado como sociedad con el tema de diabetes. Ahorita, actualmente, pues la gente, ¿qué es lo que dice, no? O sea, el azúcar, en este caso la insulina, ¿no? Que dicen, mi problema son mis glucosas y mis Exacto. insulinas, cuando la verdad es que no está del todo mal, porque es donde se ve reflejado, pero hablar de diabetes es hablar de todo un descontrol metabólico. Exacto. Había un entendimiento de un descontrol metabólico y que la puntita del iceberg es mis alteraciones en glucosas o en insulinas, que son quien regula las glucosas. Pero ¿cuál es el problema? Por eso ponía el ejemplo de la parábola, ¿no, Gaby? Ujú, Que muchas veces nos enfocamos mucho en mi azúcar o mi glucosa ujú. o mi insulina, y quiero poner la solución ahí. Me aferro y digo, ay, yo con que baje mi glucosa, Exacto. yo ya corrijo o equilibro o controlo mi diabetes.
O si mi problema son las insulinas, pues bueno, ¿cómo yo puedo hacer una suministración de insulinas para regular las glucosas, ¿no? Y entonces ya corrijo mi diabetes. Es muchísimo más que eso, ¿no? Es como alguien que quiere salir adecuado de su casa y dice, ya me puse perfume, ya estoy listo. Espérame, hay que bañarse, hay que vestirse, hay muchas condiciones previas Exacto. para tú estar presentable, ¿no? Entonces, en esta parte creo que es donde la biofísica nos viene a dar un entendimiento muy profundo en relación a diabetes. Híjole, Pedro, diste con un punto clave aquí, porque es cierto, nosotros pensamos diabetes, azúcar, Así es. diabetes, insulina, cuando realmente las definiciones, si nos vamos bien, es sí enfermedad crónico-degenerativa, donde se altera la glucosa, la grasa, las proteínas y que está dentro de un cuadro que se llama síndrome metabólico, ¿no? Y entonces el riesgo que conlleva, bueno, te lleva al final a un colapso. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas, órganos y condiciones que se van a ver involucradas y no, como bien dices, no nada más es la glucosa. Hay procesos claves previos, hay toda una línea de tiempo entre un proceso y otro, y que el impacto ya en el cuerpo no nada más pueden decir, la neuropatía, la retinopatía, es todo un sistema implicado que llega a un punto que puede colapsar, ¿no? Entonces hay riesgos metabólicos, riesgos cardiovasculares importantes que, como bien dices, la biofísica es un punto clave para no perdernos como en esa parábola y entender de una manera clara todos estos procesos, porque también diabetes es un proceso, ¿no? No nada Totalmente. más es el punto final, sino diabetes es un proceso que viene desde muchos años atrás, que el cuerpo te está marcando alteraciones, deficiencias y muchas veces no, no las trabajamos, no las vemos o no trabajamos el punto correcto, ¿no? Así es. De hecho, hablar de diabetes, cuando lo ampliamos en este concepto, Gaby, pues entendemos las bases, yo te podría decir, de todas las enfermedades. Sí. Y tú velo en la sociedad. Era parte de cómo hemos normalizado esta condición, ya ni siquiera lo voy a llamar enfermedad, esta condición de alteración metabólica en tu cuerpo, en donde, pues, es muy normal. Todo el mundo conocemos, estamos inmersos con alguien que tiene un problema de diabetes. Entonces, antes era raro ver, ay, Ujú. mira, desgraciadamente a tal persona pues, tiene un problema de diabetes. Ahorita volteas el de la izquierda y el de la derecha y el de adelante y el de atrás le está Ujú. dando, ¿no? O Exacto. sea, es demasiado común y hemos normalizado esta condición. ¿Por qué? Porque la gente con diabetes tiene las condiciones para la mayoría de las enfermedades. Ujú. Y lo podemos ver. Todos los diabéticos que conocemos empezaron con diabetes, pero ¿qué crees? Ya tienen problemas de depresión, Ujú. ya tienen problemas de dislipidemias y se empiezan a hacer un cúmulo, claro, porque las alteraciones que me llevaron a debutar como diabético, pues ahora es el camino abierto a múltiples enfermedades. Y es como la escala de degradación de un cuerpo o de Ujú. una persona, Gaby. Empieza con diabetes y casualmente, que no es casual, se comienzan a sumar enfermedades. Pero mira, ¿qué te parece si vamos definiendo Sí. y llevando a las personas, a la comunidad Bio4, a un entendimiento más claro y Ujú. preciso de qué es lo que estamos hablando? ¿Cuándo? ¿Cuáles condiciones? ¿Cuáles porqués? ¿Y qué pasa en un diabético? Adelante, Y, Pedro. y hablábamos desde un cambio de concepto. Yo les digo, mira, desde lo más clave, ¿qué es lo más clave? La definición, Ujú. el nombre, diabetes. O sea, ¿qué significa la palabra diabetes? Y normalmente la relacionamos con glucosas, lo que decíamos, ¿no? Ujú. Mis glucosas, mis azúcares, mis insulinas. Diabetes ni siquiera en un principio tiene nada que ver con esto. Ujú. De hecho, el nombre primario es diabetes insípida, ¿no? Ujú. ¿Por qué insípida? Bueno, porque la palabra diabetes, si tú la divides, es día y betes, betos. ¿Okay? ¿Qué significa día? Agua. Y Agua. betos, lo que pasa a través de. O Ujú. sea, agua pasando a través de. Eso Ujú. significa diabetes. E insípida cuando es simple, Ujú. ¿va? Y ve el primer signo en un diabético o lo que ahorita llaman prediabético, que bueno, Ujú. este concepto también está raro, Eh, porque decimos es como estar preembarazada, sí, ¿no? o O sea, estás o o no estás o estás. no estás, ¿va? Sí, O estoy pregordito, ¿no? O estoy sí. gordito o no estoy gordito, Ajá. va. Bueno, conceptos como prediabetes,
o diabetes o una resistencia a la insulina, inclusive, que es cuando empiezan estas condiciones de alteración metabólica. ¿Cuál es el primer signo de una persona? Que orina muchísimo, la poliuria, Ujú. ¿va? Y orina y orina. Y de ahí viene la palabra diabetes, porque eran personas que si tú cuantificaras la cantidad de orina con la cantidad de agua que toma, se sobrepasa. Son personas que orinan y orinan y orinan y orinan y orinan. Entonces de ahí viene la palabra diabetes. Lo digo porque no tiene nada que ver con las glucosas, Sí, no. ¿va? No necesariamente que No estés orinando necesariamente. mucho Y te pueden hacer vas a verlo. Ujú. tus curvas de glucosa y tú estar bien, pero ya hay signos, ya hay alteraciones en ese cuerpo que se comenzaron a alterar. Y aquí muchas personas también caen en este jueguito, vamos a decirlo, ¿no? De confusión, porque dicen, bueno, me acaban de checar y que tengo bien mi glucosa, yo me olvido. Empiezo a tener una orina constante, entonces yo ya empiezo, mi cuerpo ya me empieza a hablar de una alteración metabólica. ¿Por qué estoy orinando tanto? Y luego viene una división, ¿no? Y ahora sí, y se dice que desde la historia, Gaby, cómo pues llega el nombre de diabetes mellitus, ¿no? Que si tú te Exacto. metes ahorita un libro de fisiología y viene diabetes mellitus. Ah, ok, mellitus viene de miel, Ujú, porque veían precisamente que en algunas personas, en esas orinas, cuando orinaban, se acercaban las hormigas. ujú. Y entonces, ¿cuál era la azúcar de ese Orinaban tiempo? dulce. Orinaban dulce, exacto. Ah, pues antes se endulzaba con miel y por eso de ahí viene mellitus. Ujú. Digo, no son términos tan clínicos, pero sí es importante conocer la historia, Sí. porque desde ahí me va dando una idea, o sea, cómo ha venido evolucionando esta enfermedad. Entonces yo me quito la idea automáticamente que mi problema es porque como gansitos y Coca-Cola, ¿no? O Ujú, sea, cómo viene una alteración metabólica y primero es que casualmente las personas orinaban muchísimo y luego comienzan a ver una orina dulce y de ahí ujú, viene el nombre mellitus. Y luego ya vienen las siguientes divisiones, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y ujú. bueno, todas las variables que están y que van a seguir surgiendo cuando no hay un entendimiento real de los sistemas que se alteran en un diabético, ¿no? Claro. Ahora, factores también, conceptos que nos facilitan el confundirnos, David, como que la obesidad, ¿va? Ujú, O sea, si se maneja como un factor de riesgo, pues bueno, está bien, pero no es una causa. ujú, ¿Cuántas personas tú conoces delgados con problemas de diabetes? ujú. ¿Cuántas personas tú conoces con sobrepeso con problemas de diabetes? O sea, no es una Mm, regla. puede ser parte del cuadro, sin embargo, no es que necesariamente esa obesidad te vaya a generar la alteración de la Exactamente, glucosa. porque luego cuando quiero prevenirlo, ahí es donde me confundo, ¿no? Oye, por ejemplo, tú puedes decir, tú eres muy delgada, siempre has sido delgada. No, Gaby nunca va a tener problemas de diabetes. Y no necesariamente. Exacto. Si comienzan alteraciones en 4 sistemas bases de Ujú, organismo, Gaby puede tener diabetes. O puede ver a alguien con un problema de obesidad y que no necesariamente haya afección en estos sistemas, ¿no? Pero claro. bueno, pues vamos definiendo, Gaby, cómo se comienza esta alteración metabólica en un diabético. Claro, porque ahorita que decías esa parte, mucha gente justo, qué bueno que la tocaste, em, relaciona con obesidad, con diabetes, y es parte del síndrome metabólico, pero hay que entender aquí que son proyecciones de factores de riesgo y proyecciones metabólicas, ¿no? Pero como bien dices, puede haber alguien delgado y que tenga diabetes y que no tenga obesidad. ¿Qué pasa ahí? Entonces, desde esta parte de la biofísica, hay, como bien dices, 4 factores físicos o sistemas que se tienen que dar sí o sí para que pueda surgir la alteración metabólica, ¿ok? Entonces, una es una alteración digestiva, sí o sí. La gente puede decir, ay, y ahorita lo vamos a ir desmenuzando poco a poco. Alteración digestiva, alteración hepática, que esto con diferentes fases luego jala la parte pancreática, pero primero empieza una parte hepática, una condición ovárica o testicular, sea el caso hombre-mujer, y una condición prostática uterina. Entonces, hay que entender que nuestro cuerpo es sistémico, metabólico y compensatorio. Y estos 4 sistemas físicos alterados al mismo tiempo, de una manera crónica, más un factor emocional desencadenante, se puede desarrollar diabetes
Y como bien dices, Pedro, a lo mejor no es la hipertensión, no estás viendo la obesidad, estamos viendo sistemas alterados que esto sí de una manera interna nos afecta una respuesta metabólica. Así es. En estos 4 sistemas que tocas de mencionar, ahí es donde yo me refería en un principio, Gaby, Ujú. que nos dan la puerta a todas las enfermedades. Exacto. Por eso es tan común que un diabético o tenga otras alteraciones Ujú. o vaya a adicionarlas a su cuadro diabético. Exacto. Parece, los dijiste rapidísimo, pero ahí está la clave de un equilibrio, de una salud en una persona, ¿no? Ujú. Porque la parte digestiva, pues muchas veces sí la relacionan. Ay, sí, cierto, ¿no? Todos los diabéticos, problemas, alteraciones digestivas. Ujú. Nos hablabas de un equilibrio hepático-pancreático, ¿no? Una estimulación hepática pancreática Ujú. en conjunto, ¿no? Por eso las alteraciones en las células beta del páncreas, pues sí, pero previo hay un equilibrio hepático, ¿no? Exacto. Y por eso las características en un diabético, ¿no? El color, la resequedad de la boca, su halitosis, todo esto característico en un diabético. Ujú. Pero mencionaste uno que normalmente no le dan mucha importancia y desde mi punto de vista es la clave del desorden físico y bioquímico dentro del Ujú. cuerpo en una diabetes. Es más, es lo que va a dar origen a la elevación de las glucosas, ¿va? Y nos hablabas de una alteración uterina o prostática, o sea, Ujú. subestaciones de bombeo. Exacto. En español y para entenderlo, que se mueva la sangre en Eso. esa zona pélvica abdominal. ¿Y por qué en esa zona? Porque pues, es la que mueve el 60% del volumen sanguíneo total. Para entender esto de una manera más clara, cuando tenemos congestiones sanguíneas, inflamaciones, congestión, va previo por alteraciones emocionales y digestivas, automáticamente vamos a entrar a un equilibrio clave que es en tu cuerpo, que es el famoso pH. Ujú. ¿No? Y estamos hablando que cuando hay congestiones, ojo para toda la gente que nos está escuchando ahorita y que tiene un problema de diabetes o conoces a un diabético, va, cuando hay una congestión sanguínea el pH se cae. Y cuando se cae estamos hablando de un proceso de acidez. Cuando el pH está alto, hablamos de alcalinidad. Esto solamente para irlo Ujú. aclarando. ¿Qué pasa? Está bien, yo tengo una congestión y entonces tengo un pH ácido, vaya. ¿Qué viene después, no? Porque normalmente pensamos en acidez como el ácido clorhídrico, el estómago. Ujú. No, hay una acidez en el área metabólica. Ujú. ¿Y qué pasa? Pues que tus músculos se comienzan a degradar, a destruir en respuesta a una acidez metabólica, Ujú. ¿va? Y hay un ejemplo que tú y yo, Gaby, ponemos mucho y para las personas lo entienden súper bien, ¿no? O sea, ¿qué pasa si tú tuvieras un comal caliente Ujú. y tú pusieras un bistec, un pedazo de carne? ¿Qué le pasa? ¿Va? Y dices, pues se comienza a reducir por el calor, lo comienza a transformar, ¿no? Entonces ahora se está cociendo y empieza a perder líquido o jugo, ¿va? Dicen sangre, no, sangre es la que va en los vasos Ujú. sanguíneos, pero sí un jugo. Y Ujú. se reduce el bistec y tiene un juguito. Ese juguito, si tú lo tomaras y lo llevas a un laboratorio, ¿qué te va a arrojar? Te va a arrojar agua, Ujú. te va a arrojar lípidos o Ujú. grasas, te va a arrojar proteínas, Grasitas, lípidos, proteínas, sí, te, ya. te va a arrojar glucosas o azúcares, te va a arrojar Minerales. ureas, Ujú. minerales, ¿va? Ojo, dentro de tu cuerpo, cuando hay una alteración metabólica en respuesta al desequilibrio de estos 4 sistemas que tú dijiste, pasa exactamente lo mismo. Analiza, un diabético comienza con una estructura muscular con tono y se comienza a degradar. Por eso es tan característico la baja de peso en un diabético. Exacto. Y ustedes véanlo, cómo es una reducción, pero dicen, se ve enfermo. No es que se ve enfermo, pero es sin tono, porque hay una degradación del músculo. Y en el ejemplo del bistec, ¿qué es un bistec? Músculo. Músculo. En tu cuerpo, ¿qué pasa con el músculo? Haz de cuenta que el comal caliente es la acidez metabólica dentro de tu organismo. Lo comienza a degradar y a transformar. ¿Y te acuerdas del ejemplo del bistec? ¿Qué era lo que ibas a encontrar en el líquido? Ujú. ¿Cuáles son las alteraciones en un diabético conjunto a la glucosa? Agua, Ureas. ¿te acuerdas? La poliuria, lo que decíamos. ¿Cómo inicia? Gente que orina muchísimo. Entonces, ¿qué encuentra? Demasiada agua, Ujú. ¿va? Segundo, ¿qué dijimos? Lípidos. Ujú. En el diabético es muy común que después se comienzan a elevar colesteroles y triglicéridos. Tercero, ¿qué dijimos? Glucosas. En el diabético se elevan las glucosas. 4, ureas, Ureas. ¿va? ¿Qué pasa ya en una diabetes avanzada o cuando hablamos
de una consecuencia en un diabético, pues se comienzan a elevar ureas, creatininas. ¿Qué quiero decir con esto? Que viene una degradación de las estructuras musculares en un diabético y encontramos como resultado todos los signos que acabamos de mencionar, y esto en respuesta a una acidez metabólica. Ahora, ¿cómo puedo yo equilibrar o desequilibrar una acidez metabólica? Claro, y fíjate que ahorita que decías esto de la acidez, eso justo y esa reducción del filete y esa degradación de tejido es a lo que se refiere que es degenerativa, que va degradando tejidos, tanto estructurales como músculos, pero también lipídicos, ¿sí? Y ahí pues se van estructuras, nervios, musculares. Y esto, fíjense que sí lo tenemos identificado, que es los factores, la acidez igual a la inflamación. Entonces, esto sí lo tenemos identificado, los factores proinflamatorios. Y decías, ¿cómo cambiar esta condición? Hay que entender desde dónde empieza a haber una alteración para que aumente la acidez, ¿no? Toda acidez va a llevar procesos inflamatorios. Esta es una palabra. Incluso el mismo organismos internacionales como el ATP3 que están revisando todo este tema del síndrome metabólico saben que la condición proinflamatoria ya últimamente le han dado un giro y dicen es un riesgo enorme porque justo es lo que nos dice el doctor Pedro Alonso, ¿no? Esta condición de inflamación es igual a acidez y es igual a poner al cuerpo en un estado de degradación. Em, si desde la digestión empezamos con alteraciones intestinales, empieza a haber alteraciones de procesos inflamatorios y creo que eso es más fácil, Pedro, de identificar. Cuando yo tengo un proceso de inflamación a nivel intestinal, cuando mis procesos fermentativos no están correctamente, esa parte del intestino ahorita nos decías, bueno, mueve el 60% del volumen sanguíneo total, toda esa cavidad abdominal. Imagínate el bombeo de sangre que llevan esos metros de intestino, más el movimiento prostático, más el movimiento uterino, es estar haciendo una estimulación en un sistema de circulación cerrado. Esto es importante. Si yo estoy moviendo correctamente la sangre desde mi abdomen, se va a estar moviendo en todo el resto del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando iniciamos con procesos de inflamación, Pedro? Desde la parte digestiva, estamos afectando en movimiento de sangre a nivel circulación y en condición térmica, ¿no? Así es. Y eso es a nivel circulatorio, por lo que hablamos Exacto. de una acidez metabólica. Sí. Pero tocaste un tema también crucial, la parte digestiva, dices, desde, no, es que desde ahí está la clave, Ujú, porque comenzamos a estimular una función digestiva, por una parte, vamos a decirlo de esta manera, externa, ujú, ¿no? Que es fuera del tubo, de ese sistema gastrointestinal, ujú. pero también interna, porque este es el punto de unión, porque la afección hepática pancreática. ¿Qué pasa cuando yo mecánicamente comienzo a tener alteraciones digestivas? Entendiendo como este tubo, ¿no? Que pasa por 4 cámaras y que tiene una función específica como absorción de nutrientes y de electrolitos, ¿va? Pero también va a pasar por diferentes volúmenes. Y tú nos hablabas ahorita de inflamación. Exacto. Y esa capacidad de distensión desde una estructura esofágica hasta un colon, en su última porción, va, pues lleva un orden perfecto, Exacto. depende de su capacidad de distensión. Ujú. Y esto es lo que hace motilidad, peristaltismo y tránsito. Exacto. Cuando esto se comienza a alterar, ¿qué va a pasar con el tránsito? Dice la gente, pues no va al baño. Ujú. Ujú. Pero alteras un orden Exacto. y funciones mecánicas internas. ¿Qué pasa con estos vacíos precisamente a nivel de intestino delgado, pasando por un vaciamiento gástrico y que viene una estimulación por 2 canales de comunicación, ya sean hepáticos y pancreáticos, porque vienen las bilirrubinas que van a ayudar a una digestión, pero por otro lado vienen amilasas y lipasas Ujú. del páncreas y que en coordinación perfecta ayudan a una digestión. Y esto todo el mundo lo sabemos, Sí, sí, sí. anatómica y fisiológicamente. Pero cuando no está bien, cuando se altera, cuando el tránsito se comienza a saturar y no hay una estimulación ni a la vesícula ni al páncreas, entonces, ¿qué va a comenzar a pasar con las células beta del páncreas
y con la vesícula biliar, con las bilirrubinas. ¿Qué va a empezar? Pues se comienzan a estancar. Y hacemos el ejemplo de qué pasa si tú tienes tu tinaco en tu casa y abandonas la casa, nadie lo usa. Pues está el agua y si no se mueve, se comienza a enlamar, a condensar, a decantar y todas las estructuras que tiene el agua, como minerales, Ujú. se comienzan a solidificar y tú lo abres y lo ves enlamado y lo ves, ay, ¿qué es esto? Porque no se mueve. Lo mismo pasa dentro de tu cuerpo. ¿Qué va a pasar con esa bilis? Si no se mueve, todas las estructuras que están ahí. ¿Y qué va a pasar con esas amilasas y lipasas? Y segundo, la estimulación del órgano. Y entonces, ¿qué crees? Comenzamos a ver una atrofia en las células beta del páncreas, Ujú. que me van a llevar a la producción de insulinas. Y la producción de insulinas que me va a llevar a la regulación de mis glucosas. Claro. Entonces hacemos un desorden ahora ya bioquímico. Primero estábamos hablando de un desorden biofísico y ahora nos lleva a un desorden bioquímico del cuerpo. Se Ujú. altera la química y la física del cuerpo, Exacto. porque ahora tienes un organismo produciendo glucosas y evitando por una destrucción o una obstrucción de un proceso la producción correcta de insulinas. Entonces, haz de cuenta que fuera una batalla y tienes baja de soldados y el contrincante se le adicionan soldados. Ujú. Y ahí es donde el cuerpo comienza en un estado que nosotros conocemos como catabólico, Ujú. destructivo. Van ganando los procesos destructivos a los procesos regenerativos, vamos a Ujú. decirlo. Y vámoslo viendo ahora, Gaby, físicamente un diabético. Tú analízalo. Se nota como una degradación general. Y tú lo ves en todo, en sus movimientos, en su digestión, en su sueño, en su energía, en su vitalidad. O sea, por eso yo decía que hablar de diabetes es hablar de la puerta de entrada a todas las alteraciones o enfermedades de nuestro cuerpo, ¿no? Porque Claro. son los 4 sistemas, esos que tú mencionaste, son los 4 sistemas claves para ordenar o desordenar un cuerpo. Claro, y estamos viendo ahorita que decías de esta estimulación hepática, pancreática. Digo, al final de cuentas, ese hígado es la fábrica, como bien decimos, de nuestro cuerpo y va modulando proteínas, grasas, azúcares. Empieza también a recibir ese calor, esa congestión. Entonces entra páncreas a compensar. Por ejemplo, todos escuchamos la insulina, pero la insulina es alcalina, es antioxidante. Entonces trata de compensar esa acidez que nos hablabas, Pedro, y por eso son estas fases. La prediabetes que decías. Pues claro, insulinemias por compensación. Empiezo a sentir que empieza a haber acidez, pues aviento un montón de insulina, ¿no? Y cómo justo hígado, páncreas van compensándose y tratando de equilibrar esta condición de pH sistémico. Y hay algo bien interesante donde aquí se va a amalgamar, ¿no? La alteración hormonal. La respuesta de los ovarios en el caso de las mujeres, los testículos en el caso de los hombres, donde sabemos que esta parte ya en mineral es una condición se llama ionización, una activación del mineral, se ioniza calcio. Los minerales en nuestro cuerpo tienen que activarse, se absorben y todo, pero tiene que llevar una activación el mineral. Entonces, esos testículos, esos ovarios, se encargan de ionizar calcio, calcio iónico, entra a las células beta del páncreas para que se pueda producir insulina, relaja el músculo, ayuda a esa contracción y relajación que nos hablabas, Pedro, de que está inflamado, hay congestión, pero también tiene que haber un movimiento a través de mis canales de flujo, venas, arterias, en mis capilares. Y todo esto es musculatura. Al final, todo esto viaja a través de una musculatura lisa, estriada o cardíaca, y esta musculatura necesita iones de calcio activos para poderse mover. Entonces, y claro, que la respuesta hormonal también hace compensaciones metabólicas. Entonces, aquí estamos viendo cómo también los diabéticos tienen una alteración hormonal y dentro de la ionización cálcica, pero es algo que no lo amalgamamos normalmente, ¿no? Así es, y inclusive en un diabético, muchas alteraciones hormonal paralelas. O Ujú. sea, es muy común que un diabético, pero ¿qué crees? También tiene hipertiroidismo o Exacto. también tiene hipotiroidismo, ¿no? O, por ejemplo, las damas tienen alteraciones
adicionales a un problema de diabetes, pero ¿qué crees, David? Pero también traen quistes ováricos, ¿no? Exacto. Pero traen un problema ahí de miomatosis uterina. O sea, ¿a qué voy? Que va muy de la mano lo que le decía, la puertita de entrada, ¿no? O sea, tengo un Exacto. problema de diabetes, pero me abre, y claro, en los ejes hormonales es clave, pues la insulina es una hormona, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí es donde se empieza a armar este rompecabezas perfecto, Gaby, en donde entendemos el porqué de los sistemas. Muchas veces Ujú, nomás decimos, mira, tú cuídate tu parte digestiva, tú ujú, cuídate tu equilibrio nervioso emocional, ujú. cuida una correcta función hormonal dentro de tu cuerpo y el equilibrio óseo-muscular articular, que tú nos acabas de decir, ¿no? Con minerales biodisponibles como calcios o magnesios. Y la gente dice, sí, pero como que no logra entender los porqués. Creo que ahorita hemos venido deduciendo cada uno de estos sistemas elementales para que se pueda dar una diabetes, pero sobre todo el equilibrio de tu cuerpo. Exacto. Y ya hablamos de la función digestiva, mecánica, circulatoria, entraste en el hormonal, pero mencionaste uno bien interesante y dijiste un desencadenante emocional. Ujú, Y también es clave en un diabético. ¿Por qué? Porque es el puente de comunicación a una información que hemos tenido siempre. Es más, Gaby, hasta hacemos bromas. Las ujú. personas de que, ay, Sí. después de tal susto me voy a hacer diabético. Échate un virote, ¿no? Sí, cómete un pan para el Cómete susto, un pan, ¿no? sí. Pero viene de algo, es Y como, para la bilis, justo dicen, exacto, ¿no? dice para que, También. sí, Un pues coraje, no, ya un está el susto. del perrito con el virote y que cómete un pan para el susto. Exacto. Pero mira, yo digo que esto que lo hicimos de broma son como los chismes. Ujú, Dicen, ay, la agrandan, no lo entienden, lo cambian, lo tergiversan, pero surgen de algo. ujú, Y hay un vínculo directo que no podemos negar, emoción-enfermedad, ujú, ¿no? Y desde culturas muy antiguas, tú lo sabes, ujú, que siempre han manejado esta relación, alteración emocional, enfermedad. ¿Quién lo explica o quién lo conecta? Un sistema nervioso, ¿no? ujú, Esa bioquímica del cerebro estimulada por mis emociones ujú. o mis pensamientos. Y que es importante. Y que aquí, esta es la parte que yo digo, es más complicada, porque aunque es más complicado todo lo que hemos venido hablando de las alteraciones físicas y bioquímicas del organismo, Ujú, metabólicas, pero en la emotiva yo creo que es la más complicada porque es donde muchas veces nosotros en el manejo nos equivocamos o sin querer nos salimos ujú, de una realidad. ¿Por qué? Porque entendemos que es importante tener un equilibrio nervioso, emocional en una persona, pero luego queremos corregir a alguien solamente con eso, ¿no? Y exacto. aquí es donde caemos de que, sí, me metí a terapia y ya. Sí, pero recuerda que ya hizo una afección física en tu organismo. Sí. Entonces, tan importante es que lo hagamos y lo veamos, pero también tú tienes que venir a resarcir las alteraciones físicas, mecánicas, hormonales, digestivas y todo lo que ya hablamos, ¿no? Claro. O al revés, algo también incongruente es solamente trabajar la parte física y dejar de un lado la parte nerviosa, emocional. Emocional. Porque imagínate que tú tienes una estimulación por eventos o por pensamientos, vamos a decirlo de esta manera, y tú comienzas a trabajar tu parte digestiva, hormonal, hepática, pancreática, circulatoria, pero sigues con ese estímulo nervioso, Ujú. emotivo, y dices, es que no me corrijo y no me corrijo. Es que sigues, o sea, te En lo faltó, mismo, te dando sigues en lo vueltas, mismo ¿no? dando vueltas y sigues sin corregir la velita del pastel. Ujú, Entonces creo que aquí es donde se engrana perfecto estos conceptos que nos decías y no menos importante la parte nerviosa. Y si te fijas, pues no es curioso y no es coincidencia cuál es la propuesta de Bio4 precisamente exacto. para comenzar un retroceso en estos desequilibrios. Fíjate, Ujú, yo no te hablé ni de un tratamiento, ni de una enfermedad, ni de una medicina, te hablé de las herramientas que tu cuerpo necesita para ahora comenzar a hacer un retroceso y comenzar a retomar el equilibrio natural para lo que fue diseñado, ¿va? exacto. Y tenemos un biocom que va a ayudar paulatinamente a esa parte digestiva por todas las razones que tú ya vimos contigo, Gaby, desde las mecánicas, metabólicas, inclusive bioquímicas, pero tenemos también un biogru a ayudarme a equilibrar esa parte mineral que nos comentabas, ¿no? Calcios, magnesios biodisponibles, pero tenemos un biosia para ayudarme a estabilizar este trayecto nervioso del cual estábamos hablando ahorita, esta importancia de puente de comunicación. ¿Y qué crees? Viene una Bioen, una cremita excelente
en donde pues, se dice que es el aporte de México Ujú. para el mundo, ¿no? Sí. A través de la discoria villosa, en que es un precursor hormonal y va a lograr un equilibrio endocrinológico en tu cuerpo. Y entonces trabajamos los 4 sistemas, pero viene un quinto, dicen, no hay quinto malo, Gaby. Ujú. Precisamente Ganoe. Claro, Pedro, y es que esto es maravilloso porque justo lo dicen, y congruencia va a trabajar sobre esos sistemas claves, ¿no? Esos, como bien nos dijiste cada uno, y quiero hacer ahí, sumar un aporte ahí de que el Biogru, que es el calcio iónico, el calcio activo, también ayuda a regular temas de pH. ¿Y por qué lo digo ahorita? Porque justo Ganoe, al ser el Ganoderma lucidum, un vasodilatador, aumentar el flujo sanguíneo. Cuando aumentamos el flujo sanguíneo, aumentamos la oxigenación en nuestro cuerpo. Esto en automático baja la inflamación y mejora sangre. Entonces desinflamo y oxigeno. Muevo sangre y elevo el pH. Si tenía un pH ácido, se me va a ir un pH más neutro. Entonces, entre estos dos, que se me hacen maravillosos, también van a trabajar, sí, protección celular, porque sabemos que el Ganoderma lucidum es un gran adaptógeno y justo el adaptógeno es esa sustancia, en este caso el papá de los pollitos, como yo les digo, el Ganoderma lucidum, el rey de los adaptógenos, que ayuda a que tu cuerpo se adapte al estrés. Pero tenemos diferentes tipos de estrés, como bien decías, el mental, que le vamos a ayudar con biosia, pero luego ese estrés se hace estrés metabólico. ¿Qué es un estrés sistémico? ¿Qué es esto? Las enfermedades degenerativas, ahí entra diabetes, y luego es un estrés oxidativo donde ya están las fases de degradación. Entonces, para evitar ese estrés en sus diferentes fases, se trabaja regulando el pH, aumentando la oxigenación y haciendo una protección celular, ¿no? Y entonces ahí Ganoderma lucidum entra tremendamente junto con melena de león, que esto está bien interesante porque ayuda incluso a esa neuroconexión, a esa nueva información y, y es como resetear el chip, Pedro, ¿no? O sea, ese chip nervioso desde un sistema nervioso entérico que claro impacta en un sistema nervioso central. Creo que aquí no es estar tapando hoyos, creo que aquí congruencia, pero eso se llama así, es abrazar al cuerpo en todos los elementos que necesita la persona para que entonces sí, al mismo tiempo se trabaje el sistema completo, Pedro, y no un pedacito sí, otro pedacito no, porque luego dejar cabos sueltos es también parte de no tener el resultado que estamos deseando. Así es. Y mira, ahorita que estabas hablando, todos estos mecanismos donde trabaja Ganoe, no es correcto que los sinteticemos, pero si yo tuviera que sintetizar, inclusive de diabetes, que es un tema tan amplio, yo creo que por eso Ganoe es tan fuerte en un tema de Ujú, diabetes, porque si lo analizamos a profundidad, viene a reforzar y a sintetizar los otros 4 sistemas. ujú, ¿Por qué? Ok, la parte digestiva, todo lo que hablamos, cómo ordena, cómo se desordena y para qué, al final de cuentas, ¿cuál es la principal afección cuando hay una alteración digestiva? Flujo sanguíneo. ujú. Tú empiezas con Inflamación. inflamación, que la Ujú, inflamación va a obstruir un flujo. exacto, Desinflamo, favorezco un flujo, exacto. perdón. Ok, vámonos al otro. La parte ósea muscular articular, ¿va? Perfecto. ¿Qué pasa cuando hay una contracción excesiva o o una flacidez, una falta de tono? ¿En qué impactas? A flujos. Entonces, Y fíjate, tono, sí, los dos tonos te van a llevar a a flujos. una afección o una corrección de flujos. Vámonos al otro, la parte hormonal, bioen. Va, ¿qué pasa cuando hay una afección en flujos? ¿A quién impactas? Pues a gónadas. Y todo lo que tú ya comentaste, cómo viene el desequilibrio endocrino, ¿no? Ujú, Pero, ¿por qué se dio la principal afección circulatoria? Que me exacto. llevó a una afección gonadal, ya sea testicular u ovárica, ¿va? Y nos vamos a la nerviosa, en este caso biosia, ¿no? ¿Cómo ando cuando yo tengo afecciones de tipo conductivo nervioso? ¿Qué es lo que muevo? Sangre. Ujú, O sea, ¿a qué voy? Que si lo analizamos a fondo, los 4 sistemas están interrelacionados con flujos sanguíneos. ujú, Y ahorita que estábamos hablando de un mecanismo de afección de la diabetes y que vemos cómo se elevan las glucosas y cómo se elevan las proteínas y bueno, todas las afecciones propias de un diabético y que pusimos el ejemplo del bistec, ¿va? ¿Cuál era el meollo? Sangre. Y ahí es donde trabaja Ganoe, precisamente.
en favorecer flujos sanguíneos. Por eso yo creo que Ganoe llega a relevar a la congruencia completa y viene también en una diabetes, ¿no? Entonces, aunque si nos ponemos a investigar sobre más que los beneficios, los mecanismos de acción del Ganoderma lucidum, vas a ver, Gaby, infinidad, antitumoral, anticancerígeno, Sí. adaptógeno, ¿no? Ujú. Con temas de cortisol. Pero su principal función, y lo digo a la gente, es que cuando entendamos esto, vamos a entender por qué nos sirve para todas las condiciones y todo mundo deberemos de tomar Ganoe. Es un vasodilatador a nivel capilar. O sea, mueve flujos en esas venitas pequeñitas como arañitas que son las que regulan los flujos completos de tu cuerpo, ¿va? Es clave que entendamos esto para ver por qué me está ayudando en mi problema de diabetes. Exacto. Pues yo le digo, Pedro, no sé, tú que eres el experto en hongos, yo le digo que es el gran potencializador, ¿no? De Así es. congruencia, yo les digo, pues es el potencializador. Aquí tenemos al experto en el tema de hongos. Y bueno, Pedro, está súper interesante. Sé que puede haber un montón de preguntas, pero ya tendremos otros escenarios donde podemos contestar esto, otros programas incluso. Se nos ha acabado el tiempo, pero una pregunta clave para el primero que la conteste correctamente, que tengas por ahí, para que se lleve precisamente el gano, ¿eh? Va, pues ¿qué te parece, Gaby, si ahorita que pues acabamos de hablar de Ganoe, cómo viene a ordenar toda la congruencia y todas las funciones bases de tu cuerpo en un diabético y en todas las enfermedades, Exacto. ¿no? Pero ahorita acabo de mencionar una función clave que tiene Ganoe en tu cuerpo. La primera persona que nos la escriba Súper bien. ahorita, pues bueno, será el ganador de Ganoe. Perfecto, pues, ay, muchachos, la verdad es que está fácil porque la acaba de decir, ¿no? Entonces está muy, muy fácil. Y bueno, agradecerte, doctor Pedro Alonso, por este espacio, por hablar de este tema que es, de repente hay tanta necesidad de estar escuchando diferentes puntos de vista, alternativas y con esta tecnología maravillosa que maneja Bio4, que es la biofísica. Muchas gracias. Así es, Gaby, no, muchísimas gracias a ti y bueno, un saludo muy grande a toda la familia Bio4 y nos seguimos viendo en los podcasts. Perfecto, comunidad Bio4, así es que yo les mando un fuerte abrazo. Nos vemos el siguiente martes. Escucha este podcast, compártelo con quien quieras, pero sobre todo recuerda que si no es No Bio4, es biofísica. hasta la próxima.